102.3, 107.1 FM. Muy buenos días. El día de hoy está conmigo el abogado Kennedy, abogado de inmigración. Abogado, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Aquí estamos otra vez para contestar sus preguntas de las leyes de inmigración. Vamos con la primera llamada, abogado. Buenos días, vámonos adelante. Vamos con la primera llamada. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Me llamo Mayra, Mayra, ¿de dónde nos llama? en Gainesville. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es, ¿aún todavía sigue existente la ley donde los hijos ciudadanos pueden tener una petición por sus padres cuando estos entraron legalmente a los Estados Unidos después de los 21? Sí. Sí, entonces un hijo ciudadano puede aplicar para sus padres cuando el hijo cumple los 21 y... disculpe, pues, mucho polen, alergias. Entonces, sí, puede aplicar para sus padres, pero si los padres entraron con visas, pueden arreglar su residencia desde aquí, o si tienen un padre, esposo o hijo, los padres, si tienen un padre, esposo o hijo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o si alguien les aplicó antes del día 30 de abril del año 2001. Son las maneras que puede arreglar su residencia desde aquí. El problema que muchos padres tienen es que si entraron de ilegal y no tienen un padre, esposo o hijo en el ejército y nadie le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001, entonces tienen que salir del país para arreglar su residencia y necesitan un perdón, y ese tipo de perdón solamente se puede solicitar a través de un padre o esposo de la persona que necesita el perdón. Entonces muchos padres... ¿Cómo? A mi hija apenas va a cumplir sus 20 años ahora en septiembre. Bueno, cumple los 21 hasta el 2024. ¿Con cuánta anticipación yo podría empezar el proceso? Podemos empezar, yo recomiendo empezar posiblemente como 1 o 2 meses antes de cuando su hija va a cumplir los 21. Entonces, podemos empezar a preparar las aplicaciones y juntar las pruebas que necesitamos como tal vez un par de meses antes de cuando ella va a cumplir los 21. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Adelante, abogado, ya tenemos otra llamada. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Maricelda Cruz, Ok, ¿de dónde nos llama? de aquí de Acol, Georgia. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Sí, mire, yo tengo una petición por parte de mi hermano. Él me pidió en el 2001. Ok. Quisiera ver en qué categoría es la que está ahorita. Entonces, ¿usted es mexicana? Sí. Ok, entonces, en la cuarta categoría de preferencia, y estamos hablando de lo que se llama el Boletín Nacional de Visas, y cualquier persona puede mirar el Boletín de Visas, puede encontrarlo si busca en Google National Visa Bulletin en inglés o Boletín Nacional de Visas en español. Así puede encontrar en la página de Internet del Departamento del Estado de los Estados Unidos lo que se llama el boletín de visas. Y hay 2 tablas de fechas. La primera tabla de fechas son lo que se llama Final Action Dates. Y entonces el gobierno ahora puede aprobar la residencia permanente de personas en la cuarta categoría de preferencia de México que aplicaron en o antes del primer día de agosto del año 2000. Pero la otra tabla son las fechas para poder presentar la solicitud de la residencia, the dates for filing. Entonces, ahora la gente que tiene la aplicación, la fecha de prioridad antes del primer día de abril del año 2001, ahora pueden presentar la aplicación para la residencia. Entonces, si su hermano aplicó para usted durante el mes de abril del año 2001, como cientos de miles de otras personas, entonces probablemente todavía no ha llegado a la fecha de prioridad. Pero si él aplicó para usted en marzo del año 2001, entonces sí, y podemos hacer los siguientes pasos para arreglar su residencia ahora. Si aplicó para usted durante el mes de abril del año 2001,
Y yo no sé, aunque el boletín de visas está en el primer día de abril del año 2001, no ha avanzado en meses porque muchísimas personas aplicaron durante el mes de abril del año 2001. Entonces el boletín de visas ha estado como estancado en esa misma fecha, el primer día de abril del año 2001 por más de 6 meses ahora. Entonces yo no sé exactamente cuándo va a avanzar más, nadie sabe, pero vamos a ver. ¿Ok? Sí, mi hermano me aplicó el 17 de abril. Ok, 17 de abril. Entonces todavía faltamos, pero no sabemos cuándo. Posiblemente el próximo mes, posiblemente 6 meses. Yo no sé. Okay. Ok, pero eso es porque yo recomiendo y porque yo le expliqué cómo usted puede mirar el boletín de visas. Y en esa tabla de fechas, la categoría de preferencia de su aplicación por medio de su hermano es F4, que es la cuarta categoría de preferencia de familia. Y la columna de México y bajo la categoría F4, la caja tiene la fecha del primer día de abril del año 2001. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Gracias. Oye, vamos a otra llamada. ¿Tenemos a alguien más en la línea? Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Aló, buenos días, señor abogado Kennedy. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Serra, la señora Cabanes Serra. Es una pregunta. ¿De dónde nos está llamando? De aquí, de Atlanta, Georgia. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es, mi hija, yo tengo una hija de 31 años y ella tiene una sobrinita que acaba de llegar tiene unos 7 meses que acabó de llegar por la frontera, menor de edad. Entonces, su mamá se la dio a ella. Porque ¿Qué edad tiene la sobrina? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene la sobrina? La sobrina tiene 17, va a cumplir 18. ¿Cuándo va a cumplir los 18? Ella está en la escuela y mi hija me dice que le haga esta pregunta a usted porque ella no puede hacerlo por ahora. Ella está en la escuela y mi hija quiere adoptarla a ella. Ok, ¿cuándo va a cumplir los 18 la niña? En diciembre. Mi hija es ciudadana americana. Ok, ¿y a dónde viven? Oh, ¿la sobrina es ciudadana americana? No, mi hija es ciudadana americana. ¿O su hija es ciudadana? Ok, la niña que tiene 17 años es... Sí. Ok, no tiene papeles, pero entró a los Estados Unidos sin sus padres y todavía no ha cumplido los 18. Entonces, hay muy poco tiempo. Es una situación de emergencia. Ustedes necesitan hablar con un abogado lo más pronto posible porque pueden hacer la solicitud de inmigrantes juveniles. La pregunta de adopción no es la pregunta correcta. Ustedes necesitan hablar con un abogado de cómo hacer la solicitud de inmigrantes juveniles. ¿A dónde viven ellas? Vivimos aquí en Lawrenceville. En Lawrenceville, ok, en el condado de Gwinnett. Entonces es muy importante porque para poder hacer la aplicación bajo la ley de inmigrantes juveniles, esa ley es la ley de huérfanos, ok, y la sobrina no es huérfana, sus padres viven en su país, pero aquí en los Estados Unidos, sin sus padres, es igual como huérfana. Entonces necesitan hacer una petición de custodia en la corte juvenil del condado en donde ellas viven, que sería el condado de Gwinnett si viven en Lawrenceville. Y entonces, una vez que tienen esa orden de custodia que tiene que obtener antes de que la sobrina cumpla los 18, entonces pueden hacer la solicitud de inmigrantes juveniles, que es la aplicación de huérfanos. Pueden hacer la adopción también si quieren, pero la adopción no ayuda con el proceso de aplicar para la residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Entonces, la corte juvenil está atrasado. Entonces necesita hacer la petición de custodia lo más pronto posible si la niña cumple los 18 en diciembre, porque tenemos poco tiempo, ¿ok? Señor abogado, la niña entró con su madre. Ok, ¿a dónde está su padre? Pero ¿A dónde está su...? No está con ella. Ella está con mi hija y su mamá ya no... Ok, ¿a dónde está su padre de la niña? Su papá está en Santo Domingo y su mamá vino para acá. Ok, entonces todavía podemos hacerlo. ¿Perdón?
todavía podemos hacer la aplicación de huérfanos si está aquí con solamente uno de sus papás. Sí, ella está con su mamá, pero su mamá está en Nueva York y se la dejó a mi hija y no quiere estar con ella, con la niña, no quiere ni hija. Ok, entonces es igual como huérfana, no cambia nada. Lo que le estoy diciendo es que necesitan consultar con un abogado lo más pronto posible para hacer la aplicación de inmigrantes juveniles, que es la manera que van a poder arreglar su residencia permanente de la niña, pero tiene que hacerlo antes de que ella cumpla los 18. Adopción no sirve para nada en este caso, porque para hacer la aplicación de adopción, entonces tiene que completar la adopción antes de que la niña cumpla los 16, ¿ok? Entonces la niña ya tiene 17 y tienen que obtener la orden de custodia de la Corte Juvenil en el condado a donde ustedes viven antes de que la niña cumpla los 18 para que puedan hacer la solicitud de inmigrantes juveniles. Se llama SIJS, SIJS, que significa Special Immigrant Juvenile Status. Y es una manera que puede aplicar para la residencia permanente. Entonces es muy importante no perder más tiempo y consultar con un abogado lo más pronto posible, ¿ok? Yo le estaba diciendo a ella que usted, que le estaba recomendando a usted y me dijo que hiciera la cita con usted y que investigara. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llegar personal o por teléfono a su oficina. Okay, como ustedes quieren. Las consultas conmigo son gratis y puede hacer una cita conmigo por teléfono, televideo o en persona en mi oficina, como quieran, ¿ok? Y es importante empezar lo más pronto posible. Así es, abogado, adelante. Ok. Hola, ¿me escucha? Hola, sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Me llamo Sirenia, ¿Y de dónde nos llama? de Tequila, Georgia. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es, yo estoy casada, tengo 29 años, tengo DACA. Mi mamá es residente estadounidense. ¿Ella me puede a mí arreglar? Entonces, su mamá puede aplicar para usted, pero ¿qué edad tiene usted ahora? Tengo 29 años. 29. ¿De qué país es usted? De México. Ok, entonces, y si usted no está casada y su mamá es residente permanente, ella puede aplicar para usted, pero hay como más de 20 años de tiempo de espera. Entonces, ¿usted ha viajado afuera del país con permiso? Sí, pero estoy casada. Ok, ¿su esposo no tiene papeles? No, ¿Usted tiene hijos nacidos aquí? no. Ok, porque honestamente tener un bebé aquí y esperar hasta que cumpla los 21 sería más rápido que aplicar a través de su mamá. Los tiempos de espera a través de padres son ridículos. Ok, bueno, no sé si estoy lista para tener hijos, pero ok. Pero es posible que mi mamá me pueda arreglar con la residencia, ¿verdad? Solamente va a durar mucho, tiempo. Sí, absolutamente. Si no hay otra opción, entonces su mamá puede aplicar para usted y nunca se sabe. Pueden cambiar las leyes, pueden acortar los tiempos de espera. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, es recomendable, si no tenemos ninguna otra mejor opción, aplicar a través de su mamá, pero no es una manera que vamos a poder arreglar su residencia muy pronto, ¿ok? Ok, y una última pregunta, disculpe. Si mi mamá se convierte ciudadana en unos años, ¿puede agilizar el proceso? Realmente no mucho. Ok, bueno. Tal vez un poco, pero no mucho. Ok, pero sí es posible aunque esté casada, ¿verdad? Esa es mi duda. Ok, sí, ok. Usted mencionó que está legalmente casada. Si usted está casada, su mamá no puede aplicar para usted hasta que ella se hace ciudadana. Oh, y si estoy divorciada, ¿ella puede aplicar siendo residente para mí? Sí, pero yo no recomendaría divorciarse para poder aplicar a través de su mamá, que es una aplicación que va a tardar más de 20 años. Entonces, probablemente sería mejor simplemente esperar hasta que su mamá sea ciudadana o esperamos que el gobierno va a encontrar alguna solución para la gente que tiene DACA y van a hacer algún tipo de camino a la residencia permanente para la gente que tiene DACA, pero pues no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿ok?
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, abogado. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Ya tenemos a alguien más en la línea, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, hola, buenos días, abogado. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Herbert, ¿Y de dónde nos llama? Athens. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Una pregunta, abogado. Yo tengo TPS salvadoreño, soy de Salvador. Y Ok. agarré una abogada del estado de Massachusetts, de esos que no cobran, que son como organizaciones. Y ella me dijo que yo podía arreglar a través del trabajo. Y yo le mandé preguntas, porque eso se empezó a hacer como en marzo. Ella me dijo que se había llenado como, no entiendo esas dos palabras, dice privilege wage, no sé qué significa. Pero sí es real que el trabajo lo puede arreglar aún. Puede hacer aplicaciones por medio de trabajo en algunos casos. Normalmente el problema que tienen la mayoría de la gente con TPS es que estaban ilegalmente presentes en los Estados Unidos cuando llegaron a los Estados Unidos por 1 o 2 años antes de que obtuvieron su TPS. Entonces, normalmente personas que han estado ilegalmente presentes en los Estados Unidos necesitan perdones en muchos casos. Con TPS, en casos por medio de familia, puede pedir el permiso de viaje, salir y regresar para haber sido admitido a los Estados Unidos y entonces puede arreglar su residencia desde aquí por medio de familia. En muchos casos, por medio de trabajo es un poco diferente, pero es una organización de caridad que está haciendo la aplicación, me dijo. Sí, son unos abogados del estado de Massachusetts que ellos ayudan y sin cobrar nada. Por ejemplo, mi trabajo nomás tiene que pagar como publicar el trabajo en el diario por un mes. En total serían como $700 que el trabajo tiene que pagar. Ok, pues yo asumo que si fuera una estafa, entonces cobrarían más. Pero yo no conozco su caso particular de usted. Si usted me quiere enviar un correo electrónico, yo puedo averiguar si eso es algo real, si es una organización de caridad o beneficencia pública real. Y mi correo electrónico es david@davidkennedylaw.com. Y pues entonces se puede comunicar conmigo así y vamos a ver. Pero si no les están cobrando nada y usted tiene TPS, entonces prácticamente no está perdiendo nada, entonces está bien. ¿Y usted está casado? Sí. Ok, ¿su esposo no tiene papeles? No. ¿Usted tiene hijos nacidos aquí? Sí, tengo uno de 14, 7 y 6. Ok, Sí. ¿Usted ha viajado afuera del país con permiso? Sí, fui a El Salvador en el 2016. Ok, entonces si ese proceso de aplicar por medio de trabajo no funciona, podemos aplicar a través de su hijo cuando cumple los 21 en 7 años. Entonces, tenemos otra manera. Mientras que estamos esperando que su hijo cumpla los 21, realmente no hay más manera de aplicar, pero si usted quiere contactarse conmigo, yo puedo averiguar qué es esa organización de caridad que le está ayudando. ¿Ok? Ok, gracias, abogado. Gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Adelante, abogado. Tenemos a alguien más en la línea. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Lorena Ramírez, Lorena, ¿de dónde nos llama? de aquí de Georgia, de Norcross. Ok, gracias. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Tengo una pregunta. Yo tengo 2 niños en México. Ujú. Yo estoy aquí, pero yo me vine por problemas de violencia, pero a mis hijos los cambié a otro estado, entonces yo quisiera traérmelos. Yo quiero saber si usted, por medio de usted, me puede ayudar un trámite para traérmelos por asilo. Si ellos quieren aplicar para el asilo, no podemos aplicar desde aquí para el asilo de ellos allá. A menos de que ganamos un caso de asilo de usted, ellos podrían ser beneficiarios derivados de su caso de usted. Pero si ellos quieren aplicar para el asilo, ellos tienen que presentarse a la frontera. Hay 2 lugares a donde una persona puede aplicar para el asilo. Puede aplicar para el asilo si está dentro de los Estados Unidos o puede aplicar para el asilo en la frontera.
con los Estados Unidos. Entonces, no puede aplicar para asilo en un consulado americano en su país, no puede aplicar para el asilo desde afuera del país, tiene que aplicar aquí o en la frontera. Entonces, si sus hijos quieren aplicar para el asilo, ellos deben presentarse a la frontera y pedir el asilo. Pero el problema, ellos son de México. Sí. Ok, sería difícil ganar el asilo probablemente. Hay 5 categorías de personas protegidas bajo la ley de asilo. Son personas que han sido amenazadas o perseguidas a causa de su raza, religión, país de origen, opinión política o grupo social. Entonces, en México, la gente típicamente tienen problemas con el crimen organizado y las cortes aquí en los Estados Unidos típicamente han dicho que problemas con crimen organizado son problemas de dinero y dinero no es una de las cosas protegidas bajo la ley de asilo. No es por ningún tipo de discriminación. El crimen organizado en México no discriminan, ellos roban a todo el mundo. Entonces, no es un argumento con que se puede ganar un caso de asilo típicamente, pero podemos hacer la lucha. Obviamente, si alguien está aquí de México, y en muchos casos tenemos que pedir el asilo. Y siempre hay 2 razones que pedimos el asilo. Una es para hacer todo lo posible para ganar el asilo. La otra es para causar demora y extender el caso. Y esperamos que podamos extender el caso hasta que las leyes cambian o hasta que la situación en su país se mejora. Entonces, pero sí, si sus hijos quieren aplicar para el asilo, ellos necesitarían ir a la frontera y decir que quieren pedir el asilo. Si sus hijos están muy jóvenes, entonces eso puede ser un problema. Porque alguien tendría que viajar con ellos por seguridad. Pero pues espero que contesté bien su pregunta. Ok, sí, muchas gracias. Una pregunta, por favor. Tengo una sobrina de 21 años, pero ellos andan buscando un abogado que les ayude porque mi hermano entró, pero lo agarraron una vez cuando venía. Entonces, no sé si eso le afecta o puede aplicar. De todos modos pueden aplicar para el asilo. Si tienen órdenes de deportación, si tiene una orden de deportación, normalmente no puede aplicar para el asilo. Hay algo que se llama alivio de deportación bajo el Acuerdo Internacional en contra de la Tortura, que es algo que puede solicitar. Se llama CAT Relief, Convention Against Torture. Pero eso es un poco diferente del asilo y tiene que estar en el proceso de deportación para pedir ese tipo de alivio de deportación. Entonces, si alguien ya tiene una orden de expulsión o de deportación, entonces eso puede ser un problema. Pero si fue agarrado en la frontera, eso no necesariamente significa que hay una orden de deportación. Muchas veces en la frontera no hacen órdenes de deportación porque no tienen el tiempo para hacer todo el papeleo de deportación. Entonces, nada más echan la persona a su país sin hacer el proceso de deportación muchas veces. Entonces, vamos a ver, ¿ok? Ok, muchas gracias, abogado, muy amable. Gracias a usted. Abogado, ya tenemos a alguien más en la línea. Adelante. Hola, ¿me escucha? Sí. Adelante. Ok, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Jorge, Jorge, ¿de dónde nos llama? de aquí de Gatesville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Ok, abogado, mire, le voy a hacer 2 preguntas en una, rapidito. ¿Cree que a una persona que haya abierto alguna compañía LLC pueda tener algún arreglo migratorio? No. Abrir una compañía aquí en los Estados Unidos no lo hace elegible para hacer nada necesariamente. Hay una visa de inversionista, pero si está indocumentado aquí en los Estados Unidos no calificaría para la visa de inversionista porque necesitaría un perdón que típicamente solamente se puede solicitar a través de familia. Ok. La otra pregunta es rapidito. Yo, como dueño de la LLC, ¿puedo hacer contrataciones de México hacia acá, que vengan a ayudarme a trabajar? Si usted tiene papeles, si usted tiene su compañía, entonces usted puede aplicar para trabajadores en otros países si quiere traerlos aquí para trabajar, pero el proceso de lo que se llama la certificación laboral es un proceso un poco largo y caro y difícil.
tiene que hacer un proceso de reclutamiento de trabajadores estadounidenses para demostrar que no hay nadie aquí en los Estados Unidos que puede hacer el trabajo que pueden hacer las personas que quiere traer de su país. Entonces es un poco complicado, pero es posible, sí. Ok. Entonces yo en mi caso tendría que esperar hasta mis hijos cumplieran los 21 años. Ok, si usted no tiene papeles, entonces, ¿cómo entró usted a los Estados Unidos? ¿De ilegal o con visa? De ilegal, sí, de ilegal. ¿Alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001? No, nada de eso. ¿Tiene usted un padre, esposa o hijo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Aún no. Supuestamente Ok. mi hijo termina la high school este año que viene y Ok. su pensamiento es irse al Army. No sé, todavía. Ok, si su hijo se va al Army, ¿usted solamente ingresó a los Estados Unidos una sola vez? No, hace 19 años una vez y hace la última vez hace 15 años. Ok, si usted estuvo ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año y se fue y regresó de la manera ilegal otra vez, entonces usted va a tener el castigo de doble entrada ilegal. Y ese castigo no es perdonable ni siquiera a través de un hijo en el ejército. Entonces, realmente, probablemente no hay nada que podríamos hacer a menos de que las leyes cambien o a menos de que usted se vaya a su país y esté afuera del país por 10 años. Bueno. Ándale, Sí, pues, ese castigo de doble entrada ilegal afecta a muchísima gente. Sí. Ok, bueno. Muy entendido y comprendido. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Tenemos a alguien más en la línea. Hola, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Adriana, Adriana, ¿de dónde nos llama? de acá de Marietta. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es, el próximo año mi esposo ya se hace ciudadano, ¿cambiarían los papeles o todo sigue igual? Ok, si su esposo se hace ciudadano, ¿cuál es su pregunta entonces? ¿Cambiaría los papeles? ¿Qué quiere decir? Si él como si ahorita me metiera a mí. Ok, si él aplica para usted. El abogado, pero él es residente. Y si él se hace ciudadano, ¿cambiaría mejor o cómo está? Sí. Entonces, ¿su esposo ya aplicó para usted o todavía no? No, todavía no. Ok, ¿cuánto tiempo tienen casados? Tenemos 23 años. Nos casamos en el 2020. Él apenas agarró la residencia. Ok, se casaron hace 3 años. Y él apenas arregló su residencia. ¿Cómo arregló su residencia? La arregló por parte de su papá. Ok, entonces, pues sí, él puede aplicar para usted y yo recomiendo aplicar lo más pronto posible. Y si él se hace ciudadano, entonces puede agilizar el proceso, pueden cambiar la categoría de la aplicación, no sería necesario volver a aplicar, puede continuar usando la misma aplicación, pero simplemente cambiaría de categoría. Entonces, sí puede aplicar para usted ahora. ¿Cómo ingresó usted a los Estados Unidos? Yo entré por de ilegal. Ilegal. ¿Alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001? No. ¿Usted tiene un padre, esposo o hijo que está o ha estado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? No. Ok, entonces vamos a necesitar un perdón. Sería recomendable aplicar por medio de su esposo lo más pronto posible. Usted no tiene ningún otro tipo de papel, TPS, DACA, nada de eso, ¿no? No. Ok, entonces sería recomendable aplicar a través de su esposo lo más pronto posible. Y para... Un hijo ya de 19 años. ¿Cómo? Tenemos un hijo de 19 años ya. Tiene un hijo de 19 años, entonces, de todos modos, su esposo le puede aplicar y probablemente eso sería recomendable. También podríamos aplicar a través de su hijo cuando su hijo cumple los 21, pero el perdón que usted va a necesitar solamente se puede solicitar a través de su esposo. Pero también se puede por el hijo que cumple los 21 años porque
o cómo se es allí. Sí, su hijo puede aplicar para usted, pero el perdón que usted va a necesitar solamente se puede solicitar a través de un padre o esposo que es residente legal o ciudadano. Entonces, su hijo puede hacer la I-130, que es la aplicación de la residencia por usted, pero el perdón que usted va a necesitar, necesitaría solicitar a través de su esposo. ¿Ok? Muchas gracias. Ok, entonces sería recomendable empezar con el proceso a través de su esposo inmediatamente en vez de esperar 2 años más hasta que su hijo cumpla los 21. Ok, está bien. Ok, pues muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana. Abogado, ya tenemos a una persona en la línea. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Rigoberto, Ok, ¿de dónde nos llama? de aquí del área de Atlanta. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Ok, mire, mi pregunta es esta. Yo hace 3 años, como 3, 4 años, yo apliqué, antes cuando recién entró la administración del presidente Trump, yo apliqué por una visa humana, es un permiso humanitario, porque tengo 3 hijos con autismo. El abogado hizo el trabajo y todo, y mandé todo lo que me pidieron, todo el paquete, y me mandó migración una carta donde me dice que yo no era en el momento elegible, pero tampoco era elegible para deportación. Ok. Mi pregunta es también si yo podría hacerlo de nuevo, o si no y si lo hago de nuevo y me lo revocan de nuevo, qué problemas podría tener. El segundo, hace como unos 8 años también me asaltaron, hace como unos 8 años, tengo el reporte de policía, y la verdad nunca hice algún movimiento para aplicar para la visa U. ¿Cree que ya es muy tarde teniendo ese reporte aún? Ok, entonces primero el permiso humanitario, no hay ninguna sorpresa que no le dieron ese tipo de permiso. Es extremadamente difícil ganar ese tipo de permiso bajo el presidente Obama, Trump o Biden. Siempre es difícil ganar ese tipo de permiso, pero sí puede volver a aplicar. El riesgo es que está enviando al gobierno a donde usted vive, a su dirección, y en dado caso que Trump gane la próxima elección o algún otro republicano peor posiblemente, entonces el gobierno ya sabe a dónde usted vive, ¿ok? Van a ir a buscarlo, yo no sé, usted probablemente ahora no es una prioridad de deportación probablemente, pero nunca se sabe qué va a pasar en el futuro, ¿ok? Dos, la visa U depende de la policía. El primer paso para aplicar para la visa U es que la policía o el fiscal de la corte o el juez en la corte tiene que rellenar y firmar un formulario de inmigración que se llama el I-918B. El I-918B es, todos los formularios son disponibles en la página de internet del USCIS, de uscis.gov. Y el I de inmigrante-918 B grande es el nombre de ese formulario que la policía tiene que firmar o el fiscal de la corte para que pueda aplicar para la visa U. Entonces, lo que yo recomiendo prácticamente siempre es que si usted quiere pedir que la policía firme ese formulario, usted puede imprimir una copia de ese formulario y hablar con la policía para pedir que se lo firmen. Pero después de 5 o 6 años, depende de la policía, hay muy pocas probabilidades que van a firmar, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Yo he tenido algunos clientes que han podido obtener la firma de la policía después de mucho tiempo, entonces puede hacer el intento, no va a perder nada aparte de su tiempo, ¿ok? Ok, me parece muy bien, abogado, muchísimas gracias por su ayuda. Oh, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Perdón, ¿Cómo? esta forma, yo tengo que ir con algún abogado para poder llevarle el reporte de policía y poder llenar esa solicitud, o cuál es el No. paso que tengo que ir. No, todos los formularios de inmigración son disponibles gratis en la página de internet del gobierno.
Entonces, si usted hiciera la cita conmigo, lo que yo voy a hacer es yo le voy a dar una copia en blanco de ese formulario y voy a recomendar que usted se vaya a hablar con la policía para pedir que se lo firman, porque entonces no tiene que pagarme a mí para hacerlo. Lo que yo le estoy diciendo ahora es que ni siquiera es necesario hacer una cita conmigo y venir aquí para conseguir ese formulario. Todos los formularios son disponibles gratis en la página de internet del gobierno, que es www.uscis.gov, es uscis.gov, que es United States Citizenship Immigration Services.gov, como gobierno. Entonces, ese formulario es el I de inmigrante -918 B de burro, ¿ok? El I-918B. Ok, buena suerte. Lo que yo recomiendo es imprimir una copia de ese formulario y hablar con la policía para pedir que firmen. Ok, muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, abogado. Ok, gracias a usted. Ya tenemos a alguien más en la línea. Adelante. Ok, hola, ¿me escucha? Hola, sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Miguel Useche, llamo de Norcross. Ok, gracias, Miguel de Norcross. ¿Y cuál es su pregunta? Sí, yo estoy acá con visa de turista. Me gustaría poder venir el próximo año con un tipo de visado que me permita estar más tiempo, por lo menos un año. ¿Qué me podría recomendar? Ok, entonces básicamente puede, si tiene algún pariente aquí en los Estados Unidos que le puede aplicar, posiblemente podría aplicar para la residencia permanente. Si quiere venir a trabajar, necesitaría buscar algún empleador aquí en los Estados Unidos que lo quiere contratar, y depende de qué tipo de habilidades especiales tiene usted, si tiene algún tipo de diploma especial o entrenamiento, o conoce algún tipo de trabajo especial o algo así. Entonces posiblemente puede hacer una aplicación por medio de trabajo. Y no es ilegal buscar trabajo aquí cuando está aquí con la visa turística. Es ilegal trabajar, ok, pero no es ilegal hablar con empleadores y hacer entrevistas o algo así, siempre y cuando no trabaja y acepte dinero por haber trabajado aquí en los Estados Unidos. Entonces, puede buscar un trabajo, es una manera, o otra manera sería como estudiante. Si usted quiere estudiar en una universidad o algo así, tal vez puede conseguir la visa de estudiante. Hay varias maneras, depende de la situación particular de usted. Ok. Sí, mi papá es residente y también ya comencé ese proceso de solicitud, pero según tengo entendido demora bastante tiempo ese tipo de respuestas. Y pues Sí. mi interés es poder venir el próximo año y encontrar algún tipo de empleo o algo por el estilo que me permita estar por lo menos un año acá. Sí, pues necesitaría generar ideas y buscar alguna manera para hacerlo. ¿Qué edad tiene usted ahora? Yo tengo 40 años. Ok, mucho mayor de 21. Entonces, si usted sabe cómo hacer algún tipo de trabajo especial o algo así, entonces posiblemente puede hacer una aplicación por medio de trabajo, o si usted tiene ganas de estudiar, todavía podría pedir la visa de estudiante. Ok, pues muchas gracias por su pregunta, y que tenga excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Feliz fin de semana. Ok, gracias, adiós. Adelante, buenos días. Buenos días, ¿me escucha? ¿Cómo se llama usted? Sí, buenos ¿Aló? días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es María, María, ¿de dónde nos llama? de aquí de Alpharetta. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Abogado, mire, mi pregunta es, hace alrededor de 3 años y medio, yo tuve a mi Master Course, donde a ellos, el juez me otorgó el perdón. Él me dijo que, bueno, mi abogado y el juez dijo que alrededor de 3 años iba a poder recibir la residencia, pero no sé, ¿está correcto o tarda más tiempo? Ok, entonces, ¿qué ganó usted? ¿Ganó cancelación de deportación? Sí, correcto. Ok, si ganó cancelación de deportación, hay un número límite de cancelaciones de deportación que el gobierno puede hacer cada año. Entonces, si el juez decide que va
va a aprobar la cancelación de deportación cuando hay un número de visa disponible. Entonces puede tardar 2 o 3, 4 años para que oficialmente aprueban la cancelación de deportación, porque tienen que esperar hasta que haya un número de visa disponible. Asumo que usted todavía tiene su permiso de trabajo y licencia de conducir, entonces no es una situación de emergencia probablemente, pero puede hablar con su abogado. Yo no sé exactamente cuándo van a oficialmente otorgar su residencia permanente. Si ganó cancelación de deportación, lo que gana es residencia permanente. Es muy difícil ganar ese tipo de caso. Su abogado aparentemente hizo buen trabajo por usted. Y mi recomendación sería hablar con su abogado, ¿ok? Ok, muchas gracias. Le agradezco mucho. Gracias a usted. Gracias. Que tenga excelente fin de semana. Muchas gracias. Oye, pues ya terminando el programa, pero nuevamente les recuerdo el número telefónico 1-855-422-6423 y pues abogado ofreciendo la consulta gratis para toda nuestra gente, ¿correcto? Así es, las consultas conmigo son absolutamente gratis. Puede hacer la cita conmigo por teléfono, televideo o en persona y puedo hablar con personas en cualquier parte del mundo también, que típicamente hacemos por WhatsApp. Entonces, si quiere hacer la cita conmigo desde aquí, desde México, desde donde sea, sí se puede encontrar toda mi información de contacto para su consulta gratis conmigo en mi página de internet www.david.legal, así de fácil, david.legal. Pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Necesito decir, como siempre, que no debo usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solo sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos sus casos son diferentes y diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones. Bajo la ley no hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Pues muchas gracias. Nos vemos en 8 días. Si Dios nos presta la vida. Gracias, Leslie. Gracias, abogado.